Que el Señor te bendiga, amado hermano, amado amigo, amada iglesia. Mi nombre es Carlos Castro y para mí es un privilegio de parte de Dios darte una palabra en esta hora, y voy a continuar con Dios nunca envía a alguien vacío, la segunda parte, porque es un tema muy importante para nosotros, creyentes de nuestro Señor Jesucristo, porque muchas veces nosotros caminamos vacíos y no llenos del Espíritu Santo. Por eso hay obstáculos, por eso hay frustramiento, por eso hay una sequedad espiritual, porque queremos trabajar en la obra del Señor, en nuestras fuerzas, en nuestra inteligencia, en nuestra sabiduría. Pero yo vengo en el nombre de Jesús para darte una palabra de parte de Dios que yo sé que va a ser de edificación para tu vida en esta tarde. Así que voy a seguir con el tema. Dios no nos quiere vacíos, ni tampoco a la mitad, porque así no podemos funcionar como Dios quiere que funcionemos. La voluntad de Dios es que tú y yo estemos llenos del Espíritu Santo, porque es la única forma que tú y yo vamos a hacer la obra y la voluntad de Dios. Y hablábamos acerca de que Dios siempre, cuando Él escoge a alguien y lo va a enviar a hacer una obra, lo va a enviar a su asignación, Dios siempre lo llena de su Espíritu Santo. Y te voy a hablar de el rey Saúl. El rey Saúl era un hombre que él ni siquiera le pasaba por la mente que iba a ser rey de Israel. Pero a Dios le place escogerlo. A Dios le place pues llamarlo. Y la palabra me enseña pues que antes él de tomar ese cargo, tomar ese puesto como rey de Israel, dice la palabra que el profeta Samuel viene y lo unge. Pero quiero leerte algo que dice en 1 Samuel 10, 6 y 7. Mire cómo dice la palabra de Dios. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas cosas, estas señales, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. Vea, antes de que Dios lo pusiera por rey, Dios lo unge con el Espíritu Santo y manda al profeta. Y el profeta le dice, mira, el Espíritu Santo vendrá sobre ti con poder y profetizarás. ¿Qué es lo que hace el Espíritu de Dios en nosotros? Cambia nuestro lenguaje, cambia nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar. Ya no hay una cobardía, ya no hay un nerviosismo, sino que viene una autoridad, viene un poder de parte de Dios para que tú y yo ejerzamos la asignación que Dios nos da con poder y con autoridad y con excelencia para la honra y la gloria de Dios. No te olvides que necesitas o necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Lo necesitamos a Él para hacer la obra de Dios con excelencia para su gloria y su honra. Vemos que este hombre fue lleno del Espíritu Santo y el poder vino sobre él. Y dice la palabra que profetizaba. Entonces vemos que es muy importante caminar llenos del Espíritu Santo. Hay un propósito por el cual Dios nos lo ha dado. No es solo para que usted diga que yo soy un cristiano y tengo el Espíritu Santo. No, Dios nos los ha dado con un propósito para que tú y yo nos levantemos y peleamos y luchemos la buena batalla de la fe. Vea también cuando Dios llama a David y lo pone por rey. David era un pastor de ovejas. Él sabía sacar leche. No sabía cómo dirigir a un pueblo. Lo que él sabía era cortar lana a sus ovejas, pero no sabía cómo gobernar una nación. Pero antes de que Dios lo plantara como rey sobre Israel, envía al profeta Samuel y le dice, mira, llena tu cuerno del aceite, porque el profeta tenía el cuerno a la mitad. Pero Dios necesitaba que ese cuerno fuera lleno, porque iba a llenar al próximo rey, iba a ungir al próximo rey de Israel. Le dice, llena tu cuerno, porque a la mitad no puedes hacer la obra de Dios. A la mitad no puedes hacer lo que Dios te manda hacer. Y manda al profeta que llene su cuerno y que se vaya a ungir a David como próximo rey de Israel. Y vea lo que dice 1 Samuel 16:13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. Vea la palabra, dice que el Espíritu de Dios vino sobre David.
Ahora bien, antes de él ser ungido, antes de que el Espíritu Santo viniera sobre él, Dios no permitió que él se enfrentara con Goliat. Se enfrentó con Goliat luego que el Espíritu Santo vino sobre él. Porque había una valentía, había un poder que Dios había depositado en él. Y vemos que cuando el pueblo peleaba contra Goliat, dice que el pueblo y el rey estaban atemorizados. Pero llegó el pequeño David. Llegó aquel David ungido de parte de Dios. Y él dijo, ¿quién es este incircunciso? ¿Quién es este incircunciso que los tiene atemorizados? No es a ustedes al que le declaró la guerra, sino al Dios de los escuadrones de Israel. Y David se levanta y comienza a profetizarle al gigante y le dice, mira, le dice, hoy Jehová te entregaré en mi mano y te arrancaré la cabeza y daré tus carnes a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. David ni siquiera había peleado, pero él proféticamente ya había declarado la victoria, ya había declarado esa fe, esa convicción que el Espíritu de Dios pone cuando desciende sobre nosotros. O sea que cuando el Espíritu de Dios está sobre ti, la depresión no va a ser más poderosa que ti. La droga no va a tomar control de tu vida, porque cuando estamos llenos del Espíritu Santo, no va a haber espacio para que el diablo deposite su basura en nosotros. Por eso es importante que estemos llenos. A esta botella ya no le cabe más agua porque está llena. Pero mira, si estás así, el diablo peligras a que el enemigo comience a poner mentiras. Peligras a que el diablo comience a poner engaño. Si estás así, peligras a que el diablo comience a poner la duda, a que el diablo comience a poner la incredulidad. Pero Dios nos manda que nos llenemos del Espíritu Santo. Y David, lleno del Espíritu Santo, le pudo hacer frente a Goliat y lo derrotó y le arrancó la cabeza para la gloria y la honra de Dios. ¿Ves lo importante que es estar lleno del Espíritu Santo? También podemos ver en el libro de los Hechos, cuando los apóstoles predicaban la palabra, y en aquel tiempo dice la palabra que hubo una gran persecución. Hubo una gran persecución en el pueblo, pero los apóstoles estaban llenos del Espíritu Santo. Ellos estaban llenos de la unción del Espíritu, pero ellos comenzaron a predicar, entonces comenzaron a dar de lo que tenían y comenzaron a vaciarse. Pero dice la palabra, mira, Hechos 4, 29 dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiende tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de su santo Hijo, Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y vea lo que dice el 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Vea la importancia de la llenura del Espíritu Santo. Dice que abundante gracia había sobre ellos y predicaban la palabra con denuedo, con osadía, con valentía, sin importar que hubiera oposición, sin importar que hubiera persecución. Porque la única forma de enfrentar los problemas, la única forma de enfrentar a los principados, de enfrentar a los demonios, es estando llenos del Espíritu Santo. Pero si ellos hubiesen estado así, ellos hubieran retrocedido y no hubieran completado la gran comisión que Dios les había enviado. Pero ellos, dice la palabra, orando. Vea cómo se busca esa llenura, cómo se busca ese encuentro con el Espíritu Santo. Orando, clamando, juntos, unánimes, como en el día de Pentecostés. Dice que estaban juntos, unánimes, cuando de repente vino un estruendo como de viento recio, y el Espíritu Santo sopló sobre ellos, y le aparecieron lenguas repartidas como de fuego sobre sus cabezas. Cuando hay unidad, cuando hay una búsqueda, cuando hay un anhelo por su presencia, el Espíritu de Dios desciende sobre su pueblo y nos llena y nos levanta. ¿Para qué? Para que prediquemos la palabra, para que no nos avergoncemos del Evangelio, porque dice la palabra que es poder de Dios para todo aquel que cree. Amén. Es importante, iglesia, es importante, hermano. Yo no sé cómo está tu vida, pero Dios nos habla en esta hora a que nos llenemos de su presencia, a que nos llenemos del Espíritu Santo, porque solo así tú y yo vamos a ver victoria. Y quiero leerte otra palabra para que tú veas, porque es importante de que nosotros conozcamos
La Escritura es importante que nosotros veamos las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Vea lo que dice Hechos 19. Aconteció, dice, que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer, dice, las regiones superiores, vino a Efeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibiste al Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Esta es la condición de la iglesia. Esta es la condición de muchos cristianos que no le dan lugar al Espíritu Santo, que no le dan el lugar que Él se merece. Hay que reconocer que sin el Espíritu Santo nada somos. Él es el que Dios dejó encargado en esta tierra para que dirigiera la obra, para que dirigiera la iglesia. Dice la Biblia que cuando Él vendría nos guiaría a toda justicia y a toda verdad. Es necesario que nos llenemos de Él, que seamos sensibles a su presencia, sensibles a su voz, porque es la única forma que Él nos va a llevar en victoria. Y dice: ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Dijo Pablo. Entonces le dijo: ¿en qué fuiste bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con un bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que habría después de él, que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiendo impuesto Pablo las manos, dice, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Mira la importancia de tener al Espíritu Santo. Mira la importancia de estar llenos del Espíritu Santo. Cómo cambió su lenguaje, cómo cambió su manera de pensar. Ni siquiera, dice, sabían del Espíritu Santo. Pero cuando ellos creyeron, cuando ellos oraron, dice que Pablo puso las manos y el Espíritu de Dios vino sobre ellos y profetizaban y hablaban lenguas. Esa es la iglesia del Señor Jesucristo. Así es como Dios quiere que caminemos, porque Pablo entendía que la única forma de poder pararse, la única forma de poder paliar, de poder crecer, de poder avanzar y de caminar en victorias estando llenos del Espíritu Santo. Hermano, yo te aconsejo en el nombre de Jesús que comiences a buscar la llenura del Espíritu Santo, que comencemos a buscar ese fuego del Espíritu Santo, porque es la única forma como tú y yo nos vamos a mantener de pie en medio de esta generación llena de pecado y de maldad. Yo sé que esta palabra va a ser de mucha edificación para tu vida. Recíbela en el nombre de Jesús y comienza a llenarte del Espíritu Santo, porque si te llenas de Dios, no va a haber espacio en tu corazón y en tu mente para que el diablo deposite su basura, su mentira y su engaño. Es tiempo de arrepentirnos, es tiempo de buscar a Cristo. Yo te hablo a ti, amigo. Yo te hablo a ti que nunca has confesado a Cristo, a ti que Dios te ha hablado en muchas formas, te han evangelizado en las calles, te han evangelizado quizás por un texto en tu teléfono, quizás te han evangelizado de muchas formas y tú siempre has dicho, no es mi tiempo todavía. Yo te digo algo, la palabra dice, buscarle mientras pueda ser hallado, porque tú no conoces tu mañana. Es tiempo de que tú reconozcas a Cristo como tu único y suficiente Salvador, porque mañana puede ser demasiado tarde. Ven, amigo querido, ven a los pies de Cristo, ven a su presencia, porque Él está dispuesto a levantarte, a restaurarte y lo más importante, a darte vida eterna. Que el Señor te bendiga. Hasta pronto. Que el Señor me les bendiga. Aleluya.